Bienvenidos de nuevo a este espacio dedicado a desentrañar los secretos y las últimas noticias del vibrante mundo del entretenimiento. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y buena energía. Hoy, queridos amigos, nos sumergiremos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el universo del espectáculo, un acontecimiento que, sin duda, ha capturado la atención de miles de seguidores. Porque como ustedes bien saben, en nuestro canal, nos esforzamos por estar siempre a la vanguardia, informándoles de las novedades más candentes y de esos chismes jugosos que tanto nos apasionan. Si usted es un devoto fanático de las cautivadoras telenovelas turcas, si sus emociones se encienden con los dramas románticos que nos dejan sin aliento, y si, por supuesto, los actores que nos roban el corazón con su talento y carisma son su debilidad, entonces este vídeo ha sido creado pensando especialmente en usted. Hoy vamos a examinar de cerca un pequeño desliz, un error humano, protagonizado por el talentoso Kerem Bürsin, que ha desatado un revuelo inesperado y, créanme, es una situación digna de un análisis detallado. Sí, han escuchado bien. Vamos a desmenuzar con precisión lo que sucedió cuando Kerem Bürsin, en un acto involuntario, pronunció el nombre de Hande Erçel al dirigirse a Afsanur Sancaktutan, y la cascada de confusiones y reacciones que este desafortunado lapsus ha generado. Así que si su deseo es estar siempre informado sobre todo lo que rodea a sus actores favoritos, les extiendo una cordial invitación a que se queden conmigo hasta el final. Y antes de que la emoción nos arrastre y se me olvide, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribir, que es tan simple como efectivo, y no olviden activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros futuros vídeos, esos que preparamos con tanto esmero y dedicación para ustedes. Su apoyo, su activa participación, significan el mundo para nosotros y nos impulsan a seguir adelante. Bueno, sin más preámbulos, entremos de lleno en la materia que nos convoca hoy. El mundo de la actuación, y particularmente cuando se trata de parejas que comparten pantalla y desatan pasiones en la audiencia, es un terreno fértil para la especulación, la fantasía y, a menudo, la idealización por parte de los fans. Como muchos de ustedes recordarán con cariño, Kerem Bürsin y Hande Erçel vivieron una relación que fue seguida de cerca por el público, una historia de amor que, aunque ya haya concluido, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. La química que desplegaron en la exitosa telenovela Sencalcam trascendió la pantalla, generando un vínculo emocional muy fuerte con la audiencia. Por otro lado, el panorama actual nos presenta a Kerem Bürsin compartiendo escenario, y en este caso, rodaje, con la prometedora Afsanur Sancaktutan en un nuevo proyecto que está generando gran expectación, la serie Jakob Seversen. Y como era de esperarse, la química que ambos actores están demostrando en esta nueva producción también ha sido motivo de intenso debate y comentarios en las redes sociales. Los fans por naturaleza siempre están en búsqueda de esa chispa especial, de esa conexión genuina, tanto dentro como fuera de la ficción. Es un fenómeno inherente a la naturaleza humana y al fervor que despierta el talento en escena. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? La información que ha trascendido indica que durante una entrevista, o quizás una sesión de preguntas y respuestas interactiva con sus seguidores a través de las redes sociales, el contexto exacto aún no está completamente claro para todos. Kerem Bürsin, en un aparente momento de distracción o descuido, al dirigirse a su colega Afsanur Sancaktutan, pronunció inadvertidamente el nombre de Hande Erçel. Imaginen por un instante el cortocircuito que esto debió generar, tanto en él mismo y en Afsanur, como por supuesto, en todos aquellos que fueron testigos presenciales o que siguieron el evento a través de los medios. Fue sin duda un lapsus, un error humano perfectamente comprensible. Sin embargo, dado el historial de su relación anterior con Hande Erçel, este pequeño desliz, este desatino, cobró una dimensión mucho mayor en el vasto universo de las redes sociales, convirtiéndose instantáneamente en un torbellino de comentarios y especulaciones. Inmediatamente este incidente se transformó en el tema central de conversación en todas las plataformas digitales. Los fans, como suele suceder en estas situaciones, se dividieron en opiniones. Por un lado, encontramos a aquellos que lo tomaron con un sentido del humor saludable, reconociendo que este tipo de errores le pueden suceder a cualquiera, especialmente cuando se ha compartido tanto tiempo, se han vivido tantas experiencias y se han construido tantos recuerdos con una persona. La memoria, a veces, juega sus propias bromas.
Por otro lado, un segmento significativo de la audiencia lo percibió como algo más profundo, interpretándolo como una señal inequívoca de que Kerem Bürsin aún no ha logrado superar su anterior relación con Hande Erçel, o que quizás esta mención involuntaria demostraba una conexión mental o emocional que, de alguna manera, aún persistía en el subconsciente del actor. Es fundamental en este punto recordar y enfatizar que la vida de los actores, por su naturaleza pública, está constantemente bajo un microscopio. Cada detalle, por insignificante que parezca, puede ser magnificado y analizado hasta el extremo. Kerem Bürsin es, sin duda, un actor sumamente querido y talentoso, reconocido no solo por su carisma arrollador, sino también por su profesionalismo intachable en cada proyecto que emprende. Afsanur Sancaktutan, por su parte, es una joven actriz emergente con un futuro brillante por delante, y su desempeño en Jakob Seversen ha sido objeto de elogios y admiración por parte de la crítica y el público. La dinámica que ambos están construyendo en esta nueva serie es fascinante e intrigante, y este incidente, aunque accidental, no ha hecho más que avivar la llama de la curiosidad del público y añadir un capítulo más a la narrativa mediática que rodea a estos artistas. Las redes sociales, como era de prever, explotaron con una avalancha de comentarios. Fuimos testigos de la creación de memes ingeniosos, la difusión de capturas de pantalla que inmortalizaron el momento, y un sinfín de teorías que intentaban descifrar el verdadero significado detrás de este desliz. Algunos, en un acto de defensa hacia Kerem, argumentaron con vehemencia que era completamente injusto juzgarlo por un error que cualquier ser humano podría cometer. Sostenían que la memoria nos juega malas pasadas con frecuencia, y que un lapsus de este tipo no necesariamente debía interpretarse como algo de mayor trascendencia. Otros, en el extremo opuesto, utilizaron este evento como una oportunidad para reavivar la nostalgia por la icónica pareja que conformaban Kerem y Hande, o para generar controversia y debate en torno a la relación profesional y quizás personal de Kerem con su actual coprotagonista, Afsanur. ¿Y cómo reaccionó Afsanur Sancaktutan ante este peculiar incidente? Según los reportes que han llegado a nuestros oídos, Afsanur se mostró sorprendida, algo natural ante un evento inesperado de esta magnitud. Sin embargo, se informa que al parecer, se lo tomó con una notable calma y serenidad. Lo que resulta crucial aquí es la forma en que ambos, Kerem y Afsanur, gestionan esta situación y la perciben. Si ambos entienden que se trató de un simple error, un desliz sin mala intención, y deciden continuar con su amistad y su profesionalismo en el set de rodaje, entonces, es muy probable que la polémica generada se desvanezca gradualmente con el paso del tiempo. La presión del público y la atención mediática constante pueden ser abrumadoras, y la manera en que los actores manejan estas situaciones tan delicadas dice mucho de su madurez, su carácter y su temple. Este tipo de situaciones, a menudo cargadas de drama y especulación, nos recuerdan de manera muy efectiva que, a pesar de ser figuras públicas y de estar constantemente expuestos a los reflectores, los actores son, ante todo, seres humanos con sus propias complejidades, sus altibajos emocionales y sus inevitables fallos cognitivos. Es fácil caer en la tentación de idealizar a las celebridades, de verlos como seres perfectos e infalibles. Sin embargo, es fundamental recordar su humanidad, su vulnerabilidad y su derecho a cometer errores. El nombre Hande está intrínsecamente ligado a una etapa muy significativa y pública en la vida de Kerem Bürsin, una relación que generó un gran impacto. Por lo tanto, es completamente natural que en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias, su mente pueda evocar ese recuerdo de forma espontánea, sin que necesariamente implique una carga emocional profunda en el presente. Ahora, es momento de analizar las posibles implicaciones de este error. Por un lado, podemos considerarlo como un simple despiste, un incidente sin mayor trascendencia que la propia audiencia le otorgue. Las personas evolucionan, las relaciones concluyen, pero las experiencias vividas, las conexiones establecidas, dejan huellas imborrables en nuestra memoria. Es plausible pensar que Kerem, al encontrarse inmerso en un nuevo proyecto, trabajando con una nueva colega, y quizás en un contexto de preguntas que evocan experiencias pasadas o comparan dinámicas de pareja, simplemente su mente haya viajado un instante a un recuerdo asociado, activado por alguna similitud circunstancial. Por otro lado, para esos fans que aún suspiran con nostalgia por la inolvidable pareja que conformaron Kerem y Hande, este error pudo haber sido un motivo para reavivar sus esperanzas y alimentar la llama de sus anhelos. Es un fenómeno fascinante observar cómo los seguidores de una pareja de ficción o de una relación real pueden aferrarse con tanta fuerza a la idea de que vuelvan a estar juntos. Cualquier indicio, por mínimo que sea, cualquier detalle que pueda ser interpretado como una señal, se convierte en material de esperanza y especulación.
En cuanto a la nueva dinámica profesional y personal entre Kerem Bürsin y Afsanur Sankaktutan, este incidente, de manera un tanto irónica, podría incluso haber fortalecido su vínculo profesional. Quizás tras el desconcierto inicial han podido compartir risas sobre la peculiaridad de la situación, o han tenido la oportunidad de conversar sobre lo intenso que puede ser el escrutinio público en el mundo del entretenimiento. La forma en que logren superar juntos este pequeño revuelo, apoyándose mutuamente, podría incluso mejorar su relación de trabajo y consolidar la forma en que se protegen y respaldan frente a la presión mediática. Resulta verdaderamente fascinante observar cómo una sola palabra mal pronunciada, un nombre dicho por error, puede desencadenar una cadena tan extensa de reacciones, de debates y de especulaciones. Nos demuestra la profunda conexión emocional y de identificación que los fans pueden llegar a sentir con sus ídolos, y cómo cada pequeño detalle de sus vidas se convierte en materia de análisis exhaustivo, casi como si de un documental se tratara. Para Kerem Bürsin, este error es, sin duda, una valiosa lección sobre la importancia de mantener la atención plena y la concentración, especialmente en entornos públicos y ante la presencia de medios de comunicación. Para Afsanur Sankaktutan, representa una prueba de fuego sobre cómo navegar las aguas, a veces turbulentas y llenas de imprevistos, de la fama, especialmente cuando se está al lado de un colega con una trayectoria más extensa. En resumen, el incidente en el que Kerem Bürsin pronunció el nombre de Hande Erçel al dirigirse a Afsanur Sankaktutan fue un desliz comunicacional. Si bien fue un error humano, perfectamente comprensible, generó un considerable debate y una ola de especulaciones en las redes sociales. Para algunos fue una simple confusión sin mayores implicaciones, un fallo de memoria sin trascendencia. Para otros representó un indicio de sentimientos persistentes, una ventana al pasado, o una forma de reavivar la nostalgia por su exitosa relación pasada con Hande. Lo verdaderamente crucial, sin embargo, es la forma en que los involucrados gestionan la situación, la naturalidad con la que la abordan, y cómo la prensa y los fans interpretan estos eventos, a menudo magnificándolos más allá de lo que realmente son. Quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que se han quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente que hayan encontrado este análisis tan intrigante como informativo. Siempre es un placer y una experiencia enriquecedora desmenuzar estos pequeños dramas que nos regala el mundo del espectáculo, y sobre todo, entender las diferentes perspectivas y opiniones que surgen a raíz de cada acontecimiento. Ahora, llega el momento más esperado, me encantaría conocer su opinión sobre este incidente. ¿Creen que fue un simple error sin importancia, un lapsus sin mayor trasfondo? ¿O consideran que hay algo más allá de un simple descuido? ¿Cómo reaccionarían ustedes si se encontraran en una situación similar, ya sea como protagonistas o como observadores? Les invito cordialmente a dejar sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido de calidad como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también disfrutan de las noticias del mundo del entretenimiento, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo constante es lo que nos impulsa, lo que nos motiva a seguir creando contenido fresco, interesante y de valor para todos ustedes. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Cuídense mucho, manténganse informados y llenos de alegría. Adiós.